Cuando me contacté en las primeras horas de esta tarde con Verónica para ver cómo quería ser presentada, me dijo que interactuáramos. Entonces, para interactuar, yo cierro los ojos y me voy unos años atrás. Yo tengo un guardapolvo celeste y ella tiene uno blanco por donde asoma una corbatita del uniforme del Colegio de Hermanos. Ella tiene 11 años y yo muchos menos también. Y también interactuábamos en un aula donde ella era una niña muy creativa. Así que hoy me llena de orgullo encontrarla aquí y estar presentándola como escritora. Así que yo te invito, Verónica, a que cuentes cómo surgió esto de que querías escribir. ¿Por qué se te ocurrió escribir? Ya empiezo llorando. Te acompaño. A mí me gusta también llorar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Es el segundo año que estoy en la Feria del Libro. Las 2 veces me tocó así por digital, pero ya va a llegar el día en que podamos vernos todos. ¿Cómo surgió? La idea de escribir surgió en el año 2018. Tenía muchísimas ganas de escribir sobre el lugar donde vivo. Yo vivo en Bahía de los Vientos, en Quequén. Quequén tiene mucha historia. Y bueno, entonces dije, ¿por qué no escribirlo? Y terminé el libro y así me gustó lo que había escrito, no lo charlé con nadie, no conocía este mundo y me mandé a publicarlo. Y la verdad es que me dio como muchas satisfacciones porque fue totalmente bien recibido en Quequén, en Necochea, y dije, bueno, la verdad que es lo que quiero, lo que me gusta hacer, y a partir de ahí empecé a escribir la segunda novela, Castillos de Arena. Ahí ya me empecé a involucrar un poco más con todo este mundo de la escritura, de la lectura. Conocí la editorial que la editó, que es Everlen, que por ahí está Hernán, y bueno, me ayudó un montón en el crecimiento, y dije, bueno, sí, es esto lo que quiero, me siento escritora. Cuando me sentí escritora dije, bueno, ahora, aparte del primer libro que salió con Inconsciencia, del segundo que busqué un editor, el tercero quería hacerlo desde mi crecimiento personal, y ahí empecé a estudiar mucho más, y estoy en un taller, que acá están varias de las chicas, y nada, y salió la tercera novela, que estoy fascinada, porque la verdad que siento que como escritora crecí un montón. Mis 3 novelas son muy distintas, y también estoy buscando mi lugar, y me encantó, me encanta escribir, y no voy a dejar de hacerlo nunca, por supuesto. En el encuentro anterior hablábamos de la interacción docente-alumno al escribir y, bueno, la diferencia de generar poesía, generar narrativa. La mayoría de los narradores a veces empiezan con cuentos porque es una narración más breve y aparentemente más fácil de manejar, aunque yo la considero bastante difícil porque hay que cerrar un cuento rápidamente, no rápidamente, sino hay que lograr que cierre y que el cierre no sea abrupto y que, en fin, de que en ese mundo pequeño entre todo lo que uno quiere decir. Pero vos arrancaste con novela. ¿Por qué te sentiste más cómoda con el género novela o antes habías escrito algún cuento? No, yo todo lo que escribí lo hice en la adolescencia, cuando era chica, cosas que uno puede escribir, ¿no? Pero no, yo largué directamente con novela porque me encontré ahí contenta, me gustó hacerlo. A mí me gusta muchísimo investigar, entonces todas mis novelas siempre tienen algo. La primera habla sobre 1924 en Quequén, me llevó un montón de investigación. La segunda tiene como protagonista a la cultura árabe, lo cual también me llevó muchísima investigación. Y esta también. Entonces, cuando uno investiga tanto, por ahí tiene como
más ganas de explayarse y de contar me encanta mucho hablar de la parte geográfica, me gusta que el lector cuando va leyendo se encuentre en el lugar, lo pueda vivir, pueda sentir los olores, pueda darse cuenta del clima. Me gusta muchísimo también hablar de las interrelaciones de las épocas, ¿no? De la función de la mujer, de cómo está el hombre. Entonces, eso me llevó mucho siempre a leer mucho y a explayarme, y bueno, y por eso salen las novelas. Escribí 2 relatos, 3 relatos, y lo hice, me sentí satisfecha cuando terminaron, pero no es lo que a mí realmente me gusta. No, me siento ya donde me dicen, mira, el relato es hasta tantas páginas, y es como que digo, es muy difícil hacer relatos, muy difícil. Es difícil, es un género difícil el cuento, y hay que manejar un único hilo narrativo. Lo que pasa es que por ahí hay gente que justamente al tener un solo hilo narrativo se anima más fácil. De hecho, en la escuela lo que nosotros invitamos a crear son cuentos y no novelas, porque de pronto la novela tiene esto de poder manejar los hilos, de que se crucen bien, de que todo vaya cerrando, que para un chico sería como muy difícil. Yo veo que todas tus novelas, bueno, en parte vos lo dijiste, tienen mucho que ver con la historia y con lugares geográficos muy particulares, porque uno es Quequén, pero el otro ya no es Quequén y este tampoco. ¿Por qué elegís estos lugares nuevos? Tal vez en alguna otra vida debo haber vivido en África, porque siempre me voy para Eso se África. nota. Castillos está en África, en Egipto, como dije, es contemporáneo, y Cabo está en 1800, en Ciudad del Cabo, que es la puntita de África, es donde pasaban todos los barcos para llegar a las Indias a comercializar. Ciudad del Cabo se llamaba la Taberna del Mar, porque ahí llegaban, se abastecían, y tenía muchísimas ganas de contar cómo fue la colonización, cómo el papel que jugaron los nativos, cómo se los iba expulsando de sus tierras. Tenía ganas también está escrita en un periodo que es entre 1800 y 1805, donde Inglaterra logra colonizar Ciudad del Cabo y se la saca a Holanda, todo ese, época de piratas, digo, me encantó y quería contar eso, y nada, y ahí fui a contarlo. Aparte de esa otra vida secreta que, bueno, después te vamos a preguntar a ver cómo fue, ¿vos tuviste alguna lectura, hubo alguna película, algo que te motivó a inclinarte hacia ese lugar y época? Porque tampoco es el Egipto actual, ni tampoco es el África actual, sino que son tiempos remotos, época de la colonia. ¿Hay algo que te pegó fuerte en algún momento, que quedaste como pegada a ese tema y a esos lugares? Mira, mis inicios en las lecturas en libros, ¿no? Fueron con Wilbur Smith, que es un inglés que escribe muchísimo sobre Sudáfrica, y la verdad es que yo leí esos libros y yo me sentía ahí, y cuando escribí el primero, escribí el segundo, y después dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacerlo desde...? Hay muy pocas mujeres, la verdad, que han escrito en ese momento, en ese contexto. Generalmente más son hombres, porque son lugares donde había batallas y donde había guerras, y me pareció increíble hacerlo desde la mirada de una mujer, porque se tocan temas que por ahí en autores hombres no lo tocan, como cómo fue evolucionando la mujer, qué pasaba con todas sus creencias, la mirada de la mujer en el sentido de que estaba sometida, pero ella no lo sabía. Entonces me encantó hacerlo desde ese lugar, desde poder darle un lugar a la mujer que en los libros que yo había leído no estaban. Bueno, lo que vos decís queda como, está demostrando precisamente lo que le pasa a un lector, ¿no? Como en el momento que está leyendo, está viviendo
lo que lee, y justamente todo eso que vos viviste se hizo carne en vos, y fíjate que ahora está saliendo, y está saliendo de otra manera, se está multiplicando de manera diferente. Vos hablaste de los perfiles de las mujeres y que justamente lo que vos trabajás no es lo que trabajaría un escritor. ¿Cómo es el perfil de tus mujeres, de las mujeres de tus novelas, de todas? Mira, en realidad como mis tres novelas están en distintas épocas, yo tengo que adaptarme a la época para que sea verosímil, ¿verdad? Entonces no puedo hacer en 1800 una mujer revolucionaria, porque no, sí, había alguna que otra, pero la mayoría o mis personajes no lo daban. Lo que sí son mujeres fuertes, son todas mujeres que ante la problemática, el lugar y el momento en que viven, resuelven. Ese es el perfil de mis mujeres. Pasó en 1924 en Quequén, con una muchachita que tuvo que tomar una decisión y la tomó y salió adelante. Pasó en la actualidad en Egipto con mi segunda protagonista, y pasa en esta también. Digo, no son heroínas, pero son luchadoras. No se llevan, no son feministas, digo, ¿no? Depende del lugar donde estén, puedo darle más o menos presión a lo que pueden lograr como mujeres. ¿Se entiende lo que quiero explicar? Sí, es más, yo creo que la mayoría entendemos así el perfil de nuestras tatarabuelas, bisabuelas, que sin ser heroínas, como vos decís, fueron mujeres fuertes, porque Tal fueron cual. mujeres que soportaron la migración, que la adaptación a una nueva tierra, la adquisición de un nuevo idioma. Entonces, sí, quizás no protagonizaron ninguna lucha, y es más, tal vez aceptaban el rol que les tocaba sin ningún cuestionamiento y hasta felices, pero no se dejaban arrastrar por los problemas, al contrario, les hacían frente y, como vos decís, los resolvían. Tal cual, por ejemplo, en la primera novela, la protagonista es periodista y quiere ocupar un rol dentro del diario donde trabaja, en la parte política, y en ese momento no se permitía. Entonces ella empieza a publicar con un seudónimo. Digo, para esa época ese era el logro, ¿verdad? Claro. Que lo que ella escribía sea escuchado. Entonces, a eso me refiero con dentro de la época. Todas mis protagonistas son muy fuertes y logran lo, lo que se le permite la época, por supuesto. Sí, o tal vez siempre van logrando un poquito más, porque si no, no estaríamos acá, vos escribiendo, todas teniendo una vida absolutamente independiente. Siempre iban avanzando un pasito y a veces, como vos dijiste, eran luchadoras sin saberlo. Y por ahí Claro. eran sometidas también sin saberlo, o no necesitaban saberlo, porque de haberlo sabido quizás tampoco hubieran hecho demasiado. ¿Cómo resolviste en esta obra el tema del narrador? Mira, está narrado en tercera persona, eh, y lo resolví leyendo mucho, tratando estamos hablando de que hay mucha cultura zulú. También hay otro tipo de nativos, están los hotentotes. Entonces, bueno, leí un montón, traté de poner algunas palabras, como para que la gente también lea algunas palabras en ese idioma, y no me resultó difícil. La verdad es que creo que lo logré muy bien, creo que lo logré muy bien. Vuelvo a repetir, como yo he leído mucho de eso también te ayuda a poder manejarte, porque ya tenés el oído como afilado, y convengamos que Wilbur Smith es un excelente escritor que ha tenido todo tipo de premiaciones. Entonces, bueno, ya mi oído estaba como saber dónde, por supuesto que no hay voceo, por supuesto que hay un montón de cosas que no hay, pero la verdad es que no me resultó difícil, me encantó.
La elección de la tercera persona es para no sentir ese narrador que vos creás, que no se comprometa demasiado con el personaje, o para poder dominarlo más desde afuera, o es simplemente porque a vos te gusta ese formato. Lo que tiene la primera persona es que por ahí te limita. A mí me encanta escribir en primera persona. Yo te lo Lo había que pasa escuchado a eso, por eso te pregunté. me encanta, pero la primera persona, viste, a medida que vos vas estudiando como escritora, te das cuenta que la primera persona la podés escribir y solamente podés hablar de los personajes con el cual vos tenés trato, ¿no? Y eso te limita un montón, o sea, tiene que ser por ahí algo muy chiquitito como para poder contar toda una historia en primera persona y vos charlando con todos los personajes. Y acá hay mucho personaje, hay dos vidas paralelas que se van contando a la vez y era imposible hacerlo, era imposible. Ya creo que cuando se planteó la novela, o la planteé, mejor dicho, ya la planteé desde un narrador omnisciente que pueda ver todo desde arriba y pueda contar todo. Bien. Yo les he escuchado a muchos escritores que de pronto los personajes empiezan a tomar vida propia y como que ellos sienten que se les revelan y los tienen que volver a encauzar y a veces el personaje se resiste. ¿Te ha pasado eso? Sí, me ha pasado mucho, generalmente en todas mis novelas me termina pasando. Yo en esta novela dije los voy a manejar yo. Y, y sí, los manejé. Me río porque en un momento dije, bueno, este no va más, y se murió. Y Hernán, cuando editó el libro, me decía, no me lo podés matar. Sí lo mato, sí lo mato. Y bueno, entonces traté la novela esta no, manejé yo bastante a los personajes. Tomaron su vuelo, creo que todos mis personajes tienen como mucho protagonismo dentro del libro. Digo, cada cual tiene sus características, todos interactúan mucho, ¿no? Y después, obviamente, están los personajes, nada, 3 amigos, 4, pero que apenas se nombran como para llenar un espacio, un acompañamiento al protagonista. Pero los personajes secundarios principales, que son muchos, todos tienen mucho protagonismo. Algunos, por supuesto, por sus características son como más queribles, otros menos queribles, está el malo, está el bueno, pero digo, todos tienen mucho protagonismo y me encanta, me encanta. Me encanta mucho trabajar a los personajes. Afectivamente, ¿te dio pena matar el Me gusta. personaje? Matar también me gusta. Lo que pasa es que, bueno, no puedo matar a los protagonistas. Pero Mato te dio pena, sentiste algo cuando lo mataste o No, se no. solucionó un No, problema? ¿sabés qué sentí? Sinceramente, que cuando matar también me gusta, jajaja, me pone una amiga. ¿Sabés qué sentí? Que ese personaje había sido muy importante y que a partir de ese momento iba a dejar de serlo. Entonces preferí matarlo en la gloria, Para no verlo para no destruido. verlo exactamente. Ajá. Sí. Bueno, ¿y podés contar un poquito de ese personaje? ¿Qué función cumple dentro de la historia? ¿Por qué tuviste que tomar esa decisión tan fuerte con él? Pero vos sabés que adelanto mucho. Te cuento un poquito la historia en general del libro si te interesa, porque si cuento de ese personaje, sabes que voy a adelantar mucho porque es como muy característico, muy característico. La historia trata, como empecé a contar, está en Sudáfrica. Voy a mostrar la tapa de la novela. Es muy bonita. Yo ayer cuando lo vi, es muy bonita la tapa. Y aparte les cuento que también hice como packaging, se ve así un sobrecito con su sello que dice, señores lectores de Camino al Cabo, el sello de Inglaterra, el sello del Cabo de Buena Esperanza, que es donde está ambientada la novela.
Es una historia de una familia inglesa que se va a vivir a Ciudad del Cabo, y ahí nace el hijo del matrimonio, y después de muchos ataques de los holandeses a los nativos, los echan, los despojan de sus tierras, avanzan permanentemente asesinatos, violaciones a mujeres, etcétera, etcétera. En un viaje que hace el personaje principal, que es Pete, que viaja al asentamiento Zulú porque tiene que cumplir una promesa hecha varios años atrás, presencia un asesinato, un ataque holandés, y por tal de salvar a Sarahib, que sería la protagonista femenina, que es una mestiza producto de una violación, mata a un capitán holandés. Y a partir de ahí se le pide precio a su cabeza, y este muchacho tiene que escapar, y bueno, y escapa, y después cambia su nombre y se transforma en un pirata, y logra llegar a la corona inglesa, y logra hablar con el rey, que en ese momento era Jorge III, y termina logrando colonizar el Cabo, y toda la historia romántica, que va a ir toda separada, se va contando por el lado de la muchacha. Es un libro que hace mucho hincapié en el racismo, porque acá se cuenta lo que es el racismo de los dos lados, no del lado que nosotros lo conocemos, que nosotros decimos racismo, bueno, los negros, no, acá es el blanco que detesta a la mestiza y el negro que detesta a la mestiza. Entonces hay una protagonista donde está, la verdad, se encuentra en un lugar donde no es querida por nadie, donde no es querida por el nativo porque es más blanca, y donde no es querida por el blanco porque es más negra. Entonces es una problemática que me encantó, leí un montón sobre el tema, y hay muchos, está muy buena el tema de los nativos. Los Hotentotes son un pueblo nativo africano que son muy chiquitos, son medios amarillitos, que son los rastreadores, los que acompañan a los blancos en sus casas de cazar, y son supersticiosos y tienen millones de dioses. Y después están los zulúes, que tienen un solo dios y que se creen superiores. Entonces hay como también toda esta mezcla de racismo entre un pueblo nativo y el otro, entre los blancos y los negros, me metí en un tema bastante complejo, pero la verdad es que la novela salió muy linda, salió con aventura, salió muy leíble, salió llevadera. Los que lo han leído les ha gustado un montón. Vos decís que hay dos historias. ¿Es la misma historia contada por dos personajes diferentes o cada personaje cuenta una historia? Es el narrador omnisciente, que era lo que hablamos hoy, que va contando la historia, porque los personajes, cuando el muchacho escapa, se separan. Entonces, cada uno va haciendo su vida paralela, y el narrador va contando la vida de los dos, de uno y del otro. Bien, y esas vidas obviamente ocurren en espacios separados. ¿Qué espacios son esos? Mirá, en el caso del protagonista masculino, él escapa, pasa a la bahía de Algoa, de ahí se va a Madagascar, de Madagascar se va al Caribe, del Caribe se va a España, de España se va a Inglaterra, de Inglaterra vuelve, y por parte de la mestiza se queda en el África. O sea que las dos historias se van contando paralelas así, por un lado de la historia de él y por el otro lado la historia de ella. Por supuesto, siempre unida, porque, bueno, hay otros personajes que los unen, y esa historia, y se va contando la historia de por qué ellos se unieron. O sea,
A mí me gusta mucho, yo lo utilizo muchísimo, esto de ir y venir, ¿no? Yo voy mucho escribiendo sobre el presente y me voy al pasado y sigo escribiendo el presente y me voy al pasado, porque no me gusta esto de contar toda la historia de ella, toda la historia de él y después comenzar, no. Yo voy y vengo permanentemente. Eso es algo que me encanta, que me divierte, si no creo que me aburriría, no podría escribir correlativamente a la historia. Y necesito no aburrirme. Así que la escribo así porque me encanta. Hernán tiene la mano levantada. A No ver qué veo a dice. Hernán acá debe estar. A ver. Hernán es mi editor. Sí, El que ponete es. el micrófono. Y acá está. Hola, Patricia. Hernán. Dice, hola Vero, felicitaciones. Quería preguntarte, uy, se fue. Estoy sin micrófono, solo escucho. Poné la primera parte que Hola, se Vero, porque felicitaciones. Quería preguntarte por un personaje fuerte como Jennifer Brown. Estoy sin micrófono, solo escucho. Jennifer Brown bueno, esta es una de las mujeres que hablábamos al principio, ¿no? Es una inglesa de 1800, pero es una mujer que desde muy pequeña leyó muchísimo, que se fue a vivir al África y que empezó a conseguir toda bibliografía y libros y libros y libros, y obviamente una mujer que lee es una mujer que tiene opinión propia. Cualquier ser humano que lee tiene opinión propia y bueno, logró avances como por ejemplo todas las mujeres que sus amigas se dedicaban a tomar el té y a jugar al wish, que es al wish. Y ella no, ella leía, ella era la que le decía al marido, compra un galeón, que tenemos que tener un galeón nosotros para que cuando vengan los barcos no se tengan que ir hasta las Indias, nosotros los abastecemos y ganamos más plata. Digo, fue una mujer muy empoderada para la época. Ojo, vuelvo a repetir, en un momento el marido le dice, anda porque tengo que hablar, y la mujer se iba, cerraba la puerta, siempre dentro del contexto de la historia. No enfrentaba a su marido, por supuesto, sí lo enfrentaba puertas para adentro, pero socialmente era una mujer recatada para la época, pero siempre con mucho poder. Mis mujeres siempre son con mucho poder. Seguramente la que menos poder tiene es la protagonista, pero ¿por qué? Estamos hablando de una mestiza que está rechazada por el blanco, por el negro y que tiene que subsistir. Entonces, el poder de ella es haber subsistido a todo eso, soportarlo, sortearlo, buscar la mejor manera de ubicarse dentro de la sociedad como podía y salir ilesa de eso. O sea, eso fue lo que logró la mestiza, que es muchísimo. Vos hablás de gente de la sociedad inglesa, y seguramente investigaste la sociedad inglesa. ¿Qué aspectos sociales de esa época te impactaron? Un montón. Obviamente que si bien leí muchísimo, yo lo tenía que llevar a una colonia inglesa al África. O sea que también era como una adaptación. Por ejemplo, uno de los pasajes que se cuentan en la novela, que por supuesto tiene que ver con el protagonista, con la protagonista, es los bailes de debutantes. Cuando me pongo a leer lo que era el baile de debutante y que me enteré que la reina actual lo sacó de vigencia hace nada, hace 10 años atrás o 15, son bailes donde la corte, donde el rey Jorge III, para su esposa Carlota, le organizaba bailes y pasaban todas las doncellas que estaban en momento de conseguir marido, ¿no? Entonces eran bailes donde
las mujeres pasaban como si fueran ganado, los hombres las elegían, si los padres de las mujeres consideraban que los hombres no tenían el lugar que ellos pretendían, la plata que ellos pretendían, las chicas eran enviadas a conventos, digo, esa cosa era increíble. También en mi periodo de escritura, también es cuando se crea la máquina de coser, me encantó porque yo soy un amante de la costura, así que también lo puse, mi Jenny cose mucho y se hace sus prendas, está bueno, la verdad que eso, creo que la parte de investigación es lo que a mí más me gusta. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien del público que está escuchando quiere preguntarle algo? Sí, Vicky. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, Vicky. Cuando me mandaste tu currículum, por llamarlo de alguna manera, junto a Wilbur Smith mencionabas a Isabel Allende. Amo a Isabel Allende. Quisiera, ya que has hablado de tu trato con el escritor inglés, que vaya si se vendía, recuerdo allá por a ver, verano del 84, en la librería de papá, era bestseller, era impresionante cómo se vendía. Wilbur Smith. Sí, era increíble, era increíble. Y lo recuerdo particularmente porque yo estaba por empezar el colegio secundario y papá me pidió que atendiera la librería porque él estaba trabajando en otro lugar, en otro negocio, y yo me leía las contratapas de los libros porque era muy chiquitita. Y claro, Wilbur Smith era imposible no saber que estaba porque todo el mundo venía a pedirlo. Pero cuando vuelvo, cuando me decís Wilbur Smith e Isabel Allende, bueno, ahora entiendo lo de él. Ahora contame, por favor, si tenés ganas lo de ella, si hay sellos o alguna marca o alguna huella, llamarlo de esa manera. Isabel Allende lo que tiene que, perdón, Isabel Allende lo que tiene que me encanta es que escribe lo que quiere, cuando quiere y como quiere. O sea, es una de las escritoras que no la vas a encasillar en histórica, romántica. Ella escribe y yo me identifico con ella, porque a mí me encanta escribir lo que tengo ganas, y por ahí el otro día estaba escuchando, bueno, me lo ha dicho Hernán, y lo escuché el otro día, que una escritora de novela no tiene que cambiar de rubro o no me sale la palabra ahora, porque bueno, se tiene que deber de género. De género. Se tiene que leer, de ver a sus lectores, y que uno puede ir cambiando de género en los relatos y no en las novelas. Yo, Verónica, no podría decir jamás me voy a encasillar en esto. De ninguna manera lo aceptaría. Y la verdad es que, no te voy a decir que mucha gente, pero sí, gente que me ha dicho, Vero, leí tus 2 novelas y ahora leí tus 3 novelas y las 3 me gustaron. O sea, no es que uno vaya a defraudar porque no escribe romántico o porque... y eso es lo que me encanta, que yo la tengo como mi ídola, ¿no? Que Isabel, yo cada libro que lees de Isabel, vos no sabés con qué te vas a encontrar. O te vas a encontrar con una cultura milenaria, o te vas a encontrar con una cubana. Digo, te encontrás con cualquier cosa, no es que vaya atrás de un género. Y eso es lo que a mí me identifica con ella muchísimo. Bueno, yo igual te diría que sí te estás inclinando por un formato, porque te estás inclinando por el formato histórico. Quizás lo romántico se vio un poquito en la primera, tal vez en la segunda también. Acá tal vez no tanto, porque hay otras cosas, pero sí te estás inclinando por un formato y no está tan malo. Porque si vos empezás además vos decís que te encanta la historia, que te gusta investigar,
vas a andar siempre más o menos por ahí. A lo mejor lo que vas a ir cambiando son algunas otras cuestiones de incorporar lo maravilloso, lo fantástico, ese tipo de cosas, pero yo te diría que sí, que vas camino, no encasillarte, porque de eso no es encasillarse, pero sí encontrar como tu espacio dentro de la escritura, y eso no está mal. Tal vez ella precisamente se refería a las locaciones, ¿no? No tanto al género, a los tiempos y a los lugares, a los viajes, porque mencionaste a alguien en Cuba, alguien en, no sé cuál la otra citaste, tal vez te referías a esa libertad, ¿no? De tiempos y Yo, espacios. por ejemplo, acá está Erika, que Erika Ver es una escritora que viaja muchísimo a Necochea, es casi necochense, ahora va a publicar con Vera Romántica, y Erika hace una novela, la verdad, empieza con dos muchachos en una facultad en Eloy. Yo no podría, es lo que siempre le digo a Erika, yo la verdad la admiro poder armar una historia sin tener, digo, yo por ejemplo, Castillos es contemporánea, pero hay algo muy profundo que es una cultura árabe. Digo, me voy como para ese lado. Escribir una novela sobre una pareja actual, con una problemática actual, yo no creo que me saldría, porque no me seduce, no le encuentro el motivo a hacer eso, ¿se entiende? A mí me gusta como más decir, bueno, listo, si un lector mío lee mi novela y dice, ay, mirá qué bueno, el barco Monte Pasubio era italiano y el primer viaje cayó en Quequén, yo ya me doy como satisfecha. Digo, dentro de novelar una historia, que haya cosas históricas, que haya un aprendizaje. No soy maestra, pero me parece que me encanta que la gente con cada novela vaya diciendo, ah, mira esto que no sabía que existía, o no sé, cuando hablo de Castillos, toda la problemática de la mujer en Egipto, o de los egipcios y de la pobreza, y de que vendían los riñones para poder comer una semana, digo, situaciones tan reales, y que me encanta leerlo, y cuando lo leo digo, esto quiero contarlo, porque me interesa que todos lo sepan. Obviamente tengo que reconocer que una vez que el libro sale de mi poder, ya el lector lo toma como quiere. Y me ha sucedido que con un lugar, la gente de Quequén, por supuesto, se ha sentido identificada con el lugar, y me han dicho, me recordó cuando mi mamá me llevaba de la mano, y la gente que no conoce Quequén se ha sentido identificada con la historia de amor. Entonces uno no puede exigir que la gente haga lo que yo quiero. Digo, No. yo le doy esto. Por eso también en las novelas hay una historia de amor, y yo le doy lo que a mí me gusta. Y la verdad es que no podría escribir algo que no me guste. Esa es la verdad. ¿Y podrías escribir una novela donde no hubiera historia de amor? Yo creo que, perdón, hola, Patricia habla. Yo creo que, por ejemplo, Verónica, yo noté una diferencia, ¿no? En tu primer novela y la segunda. Por supuesto, vos ya sabés cuál es mi favorita. Todavía no leí Camino al Cabo. Pero yo lo que noté es, por ejemplo, a mí lo que me pasó como lector, ¿no? En la primera novela, de esto de los inmigrantes, hay tanta lectura sobre esas historias, tanta, que agotan al lector que está acostumbrado a leer esas historias, Roma, a mí me agota. Cuando leí Castillos de Arena, claro, es otro mundo. Y yo tuve la posibilidad de ir a Egipto, y bueno, te imaginás que reviví todos esos lugares que vos describiste, etcétera, y una cruda realidad que es la pobreza, la cultura, ver a las mujeres cómo están, ¿no? Y esta mujer que no era árabe, ¿no? Como también desde su lugar, como iba como turista, ¿no? Viajando, mirando, y como otro, que vos ahí identificaste muy bien, otro que tiene un poder. ¿Y qué es lo que pasa realmente? ¿Qué pasa con la gente de Dubái, por ejemplo? Que tiene un poder impune, que cambia de nombre, apellido, se pasa para todos lados y hace lo que quiere. Ahí también, a pesar de que vos lo ficcionaste, demostraste una realidad.
Entonces, esa lectura, por ejemplo, atrapa, porque te hace sumergir en un mundo que es hoy, pero bueno, digamos, un encuentro de culturas, ¿no? Una cosa que vos decís, ¿cómo en esta cultura hoy está pasando lo que pasa? Eso es lo intrigante. Y yo creo que de lo que conozco de tu escritura, ¿no? Yo no soy muy para hacer sinopsis ni todas esas cosas, pero digo, es increíble cómo atrapa, porque no tienen nada que ver una historia con la otra. Nada No. que ver. Entonces, y se nota el sentir tuyo. O sea, a medida que te fui más o menos conociendo, decir, cómo das todo ahí. Y cómo uno se da cuenta que vos querías que se supiera el lector esto, lo otro y lo más allá. Entonces, por ejemplo, es muy fuerte en Castillos de Arena el tema de la trata de personas, el tema que vos contaste, lo de los riñones o de otros órganos, porque miles, pero es una realidad que existe hoy. En No es realidad, que existió siempre. Y por ejemplo, discúlpame, ¿no? Y por ejemplo, el otro día una amiga que tiene su hija, por supuesto, con un trasplante de riñón, que ya, por supuesto, el riñón ya está, entonces se fue para España y ella está muy preocupada. Le digo, quédate tranquila, matan un negro y tiene el riñón, tiene tu hija. Es una realidad, es una realidad. es Es una una realidad. realidad. Y vos, a su vez que vos ficcionaste eso, pero es una cruda realidad. Y a mí las descripciones que vos hiciste, que son fuertes, porque son fuertes, hay que estar, bueno, por lo menos sale de lo común, ¿viste? Sale de lo En común. realidad, Y tengo una a mí expectativa muy grande con esta nueva ya novela. te va a llegar, ya te va a llegar. A mí me pasa cuando empiezo una historia, primero la ubico, creo que lo dije hoy temprano, digo, ¿qué quiero contar? ¿Qué época quiero contar? ¿Y qué espacio quiero contar? Y los personajes acompañan. Hay, hay diferentes escritores que hacen al revés, ¿no? Eligen sus personajes y el tiempo y la época los acompaña a ellos. Lo mío no, yo siempre voy atrás de un lugar y de una época. Entonces, siempre me va a pasar esto cuando escribo, ¿no? Que voy a darle mucha importancia al lugar y a la época. Y los personajes van a acompañar toda esa historia, por supuesto, ficcionada, pero le doy mucha importancia, muchísima importancia. Y eso es lo que me gusta también de Isabel, ¿no? Que Isabel se mete con distintos temas permanentemente y va contando distintas cosas. Si vamos a Wilbur Smith, fue bestseller un montón de veces, pero Wilbur Smith siempre escribió sobre lo mismo. Siempre escribió sobre lo mismo. Un genio, pero siempre sobre lo mismo. Hernán, levanta la mano. A ver qué dice. ¿Escribirías en épocas como la prehistoria o un futuro distante, supongamos? No leí. No. Supongamos el año 5000. No creo, porque en realidad tengo esta cosa también de estar muy anclada. Todavía me cuesta, y no sé si alguna vez estaré preparada para disparar la fantasía, ¿no? Necesito estar muy anclada en la realidad. Necesito todo está estudiado, todo, cada detalle. En un momento cuando Hernán medita Camino al Cabo, digo, fulanita leyó la revista tal, traída de Europa, y me manda un mensaje y me dice, Verónica, ¿existía esa revista? Y le digo, ¿tenés alguna duda? Que ya me lo reinvestigué. O sea, yo necesito ir sobre lo seguro y me encanta escribir sobre la historia porque está escrita. Obviamente que no me meto con los personajes de la historia porque tampoco me siento preparada, pero sí el contexto histórico. Nuestro técnico dice, ¿te gustaría o pensaste en hacer de una de tus novelas una película? Entiendo que son distintos lenguajes, pero se puede hacer, o incluso escribir para el lenguaje audiovisual. Sí, me encantaría. Yo siempre digo, si me piden alguna, mi corazón, por supuesto, me lleva a la primera, pero porque está acá en Quequén. Y la verdad es que me encantaría. Mira, hay un chico que
vive en España, que hace un montón de tiempo que está allá en España y que él ha hecho muchos cortos. Y bueno, la otra vez, por un amigo en común en Instagram, dijo que quería filmar algo acá en Quequén, si existía la posibilidad. Lo que pasa que él, bueno, me contactó, yo le mostré mi obra. Lo que pasa que, bueno, también, por otro lado, como él hace cortos, habría que adaptarla, pero por supuesto que me encantaría. El otro día, cuando veía que repitieron la película Quequén, yo decía, qué lindo que sería hacer la historia que yo escribí, pero no porque sea mía, ¿no? Sino por mostrar el Quequén antiguo, el Quequén fue maravilloso, en el sentido que tenía un hotel, pero que no tenía nada que envidiarle a Mar del Plata. Es más, era mucho más grande, era un placer, venía, no sé, 3 meses, se instalaban familias ultrapoderosas de Buenos Aires, y la verdad que me encantaría poder hacer esa novela. Igual te va a dar más plata Castillos de Arena. Sí, te va a dar mucha más plata. Y te lo digo así. Bueno, Erika Vera dice que se anota para extra de un lugar. Bueno, pero yo en Castillos de Arena me pones, ¿eh? Dale, dale. Cuando presentaste Castillos de Arena, hablaste del origen de la tapa. Y la verdad que esta tapa es tan bonita y sugiere tantas cosas. ¿Tiene también una historia? Sí, en esa etapa, hasta ahora venía con toda gente conocida. Un lugar en el mundo, yo les conté que eran mis hijos. Castillo de Arena, la niñera de mis hijos, y acá en Camino al Cabo necesitábamos una mestiza, así que sacamos una foto de internet, una foto comprada, y sí, cuenta la parte femenina, el poder de ella, y cuenta lo que sería el mar y el barco pirata. Todo lo que se ve es la costa del Cabo de Buena Esperanza, y sería la historia de ellos dos, ¿no? Que en realidad es lo que se cuenta en toda la novela. ¿Estuviste alguna vez en esa zona? No. Es mi primera experiencia escribiendo sobre un lugar que no conozco. La gente que lo ha leído me ha dicho que la verdad que sentían los lugares, que estuvo buenísimo. Así que bueno, igualmente si lo conocería, hoy Ciudad del Cabo es una ciudad, nada tiene que ver con eso. Ahí dejé volar mi imaginación, por supuesto. Claro, en Castillos de Arena sí, el lugar lo conocías. Castillo de Arena, yo había hecho un viaje a Egipto y sí lo conocía. Sí, me resultó como mucho más fácil también, ¿no? Porque lo que me di cuenta, cuán importante es cuando uno escribe lo que vio, porque le pone el sentimiento de una forma que cuando no lo ves cuesta mucho más. Entonces, bueno, fue un ejercicio muy grande que tuve que hacer. Vuelvo a repetir, no me resultó difícil porque mi oído estaba como muy preparado. Yo me leí absolutamente todos los libros de Wilbur Smith, todos, y los he releído. Digo, entonces, como lo tenía tan preparado, era como si el tipo me fuera dictando, sinceramente, porque la verdad es que mi oído, donde uno lee, yo soy de leer muchísimo. Bueno, por ahí ahora, desde que me estoy escribiendo, me cuesta un poco más, porque entre la escritura, el trabajo, pero cuando vos empezás a escribir sobre un tema, a mí me pasa, todos los autores que escriben sobre ese tema empiezan a jugarte, es decir, a mí yo no pude dejar de pensar en Wilbur Smith en toda la novela, no lo pude dejar de hacer. Y vuelvo a decir, si bien toqué temas desde el lado de la mujer, como, no sé, voy a decir algo muy chiquitito, ¿qué pasaba con la menstruación en esa época? No lo trató nunca Wilbur Smith, por supuesto. ¿Qué creencia tenía la mujer nativa con respecto a la menstruación?
que era ni más ni menos que una vez que menstruaban por primera vez, el hombre las tenía que purificar. Entonces, ellas, ser elegidas por un hombre, era lo más importante porque era purificar su cuerpo. Y que a una mestiza no la eligiera nadie de su tribu, era lo peor que le podía pasar. Y cuando esa mestiza pasa a formar parte del blanco, era, no, pero eso está mal. Entonces, buscar todos los escritos que hubo de esa época y encontré de un cirujano que en 1795 escribió su primer escrito donde hablaba de la menstruación y de que no se consideraba nociva y cómo, por qué esa sangre no volvía al círculo sanguíneo y era despedida. Digo, fue como, para mí fue tan gratificante poder leer todo eso y poder expresarlo. Hubo cosas que directamente, el tema de lo que hablaba este médico, lo puse como un texto, como que la mamá le leía a esta chica para explicarle que ella no tenía que ser purificada y que en ese momento ella no podía estar con un hombre porque para la cultura inglesa ni siquiera se podía empezar antes de casarse. Entonces, bueno, este juego de culturas a mí me fascina. Bueno, yo te había preguntado si vos podrías escribir una historia donde no apareciera la historia de amor, donde novelaras sobre otras cuestiones. Y hasta ahora no, pero porque yo escribo sobre la vida misma, y en la vida hay amor. Hay amor, hay odio, hay desamor, hay enojos, hay alegrías, hay risas, y en todas mis novelas va a haber todo tipo de emociones. No tengo personajes, no tengo el malo porque es malo, ¿no? Digo, viste que hay novelas que está el bueno, el malo, y que el malo es malo porque es malo como para ser la contrafigura del protagonista. No, mis personajes, no sé si son malos, ocupan un lugar por ahí de poder que los transforma en malos para esa situación, ¿se entiende? Entonces, como hablo de todos los sentimientos humanos, yo no creo que alguna novela salga sin hablar del amor, no creo, porque no, para mí no existe la vida sin amor. Entonces, no podría jamás. Bueno, ¿alguien quiere hacerle alguna otra pregunta a Verónica ya para ir cerrando este encuentro donde ha quedado presentada en sociedad su última novela? Esperemos que a todos les haya interesado y que la busquen para comprarla. ¿Va a estar en alguna librería acá en Necochea o ya está? Sí, ya está en Uruboros. Son 3 lugares los que está acá en Necochea, ¿les puedo contar? Sí. Sí, claro. Está en Uruboros, está en Polirrubro Albatros, que es al lado del Banco Provincia en la playa, y está en el supermercado Las Mellizas, que es mi supermercado del barrio de Quequén, que nada, los chicos me dicen, me estás transformando esto en una librería. Hay un stand con todas mis novelas dentro del supermercado y ayer me saqué fotos, fascinada, se vendieron un montón de novelas, así que re contenta. Y por supuesto la pueden conseguir a través de la editorial Seberlin Ediciones, para los que no están en Necochea, que los envía a todo el país, o a través mío, que yo también. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? Bueno, felicitaciones, Verónica. Fue un placer escucharte hablar de tu novela y poder hacerte preguntas, tomarte lección de las novelas que escribiste. Tenés un 10. Bueno, muchas gracias. Pensar que me saqué tanta mala nota. Yo les cuento a todos que era malísima en lengua, era malísima. ¿Por qué, Cristina, era tan mala yo en lengua? Pero eras original y eras creativa. Claro. O sea que por ahí eras muy inquieta. Muy, demasiado. A demasiado. veces hacen rápido para salir Sí. a jugar. Vos te encantaba salir a jugar, la pelota. Sí, a mí me gusta todo esto de los cambios, ¿viste? Esto de estar quietita me cuesta mucho.
Claro, Yo les cuando te suma- sentaste, cuando te tranquilizaste y te sentaste, empezó a salir la Verónica creativa. Exactamente. Les agradezco muchísimo el espacio, muchísimo, muchísimo. Un honor haber presentado mi novela acá y nos estaremos viendo, por supuesto. Bueno. Muchas gracias a vos, Verónica. Gracias, Vicky. Por nada.